Bienvenidos oyentes apasionados por la ciencia y la naturaleza a un nuevo episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de la zootecnia y la ecología, dos campos que nos conectan directamente con nuestro entorno y sus habitantes. ¿Listos para explorar descubrimientos científicos y consejos prácticos? Prepárense para un programa lleno de conocimiento y acción. ¡Iniciamos! ¡Fuerza Potros! Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad? Este es su programa Fuerza Potros, el programa de la Facultad de Zootecnia y Ecología. Yo soy Andrés Martínez y como siempre es un placer saludar a la gente de Parral, Cuauhtémoc, Delicias, a la gente de Chihuahua, a los que nos ven en YouTube, nos siguen por Instagram, Facebook y todos los que nos hacen comentarios. Gracias a todos ustedes. Y pues otro programa de lujo, que tenemos invitados de lujo. Regresa otra vez el doctor Felipe Rodríguez. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Bien, Andrés, buenos días. Gracias por la invitación. Bien, tenemos al doctor José Alfredo Martínez, primera vez, pero sí, no la última. Buenos días. La primera, buenos días, Andrés, muchas gracias por la invitación. Y tenemos al doctor Javier Antillón. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Andrés, muy bien también, gracias. Oye, de repente coincidir este programa fue difícil. No porque sean estrellitas, porque a veces dicen, no, es que no viene porque lo invitas y no quiere. No. Bien ocupados, porque son un cuerpo académico. ¿Qué cuerpo académico son, doctor? Sí, es en código, como nos identifican, es el CA04, ¿no? De reproducción y mejoramiento animal. Y ese cuerpo es bien importante, ¿no? Porque muchos alumnos que llegan a la facultad, sobre todo de licenciatura y posgrado, pues buscan esa parte de reproducción animal. Sí, fue el segundo cuerpo académico consolidado, ¿no? que alcanzó ese nivel dentro de la escala de PRODER. El primero fue Ciencia de la Carne, sobre todo porque estaban publicando, ¿no? Uh-huh. Y luego ya entramos nosotros y ya vinieron los demás detrás, ¿no? Oiga, ¿pero eso hace cuántos años? Nosotros nos conformamos por allá en el 2020, ¿no? Okay. Como grupo. Y es ahí que el doctor Antillón está bien joven, ¿no? Sí, ese chavalito ahí sí, del grupo. Digo, no digo nada del doctor Martínez, de mi primo, casi mi primo, de José, le digo, no, Joso, como lo decimos en la escuela, pero es un cuerpo muy bien consolidado en el sentido de que son de diferentes especialidades, ¿no? De alguna manera, sí hay algo de diversidad ahí en la formación, ¿no? Y eso definitivamente ayuda. Cuando empezamos, sí, la mayoría éramos pues egresados de ahí mismo de zootecnia, ¿no? Aunque pues había gente que se había formado en universidades extranjeras, al igual que un servidor, ¿no? Pero sí, posteriormente, pues fuimos tratando de irnos apoyando con gente que trae otras herramientas, ¿no? Y gente que trae ganas de trabajar, ¿no? Porque los trabajos que hacen ustedes, la mayoría son en campo, ¿no? Pues ahorita hay de todo, ¿no? Aquí el José Alfredo, él ha estado muy metido en el laboratorio, ¿no? Sí, y en la parte de lo que es biología molecular, ese tipo de cosas, lo que tenemos que apoyar de fisiología, ¿no? Con análisis de laboratorio, pues él nos ha venido a apoyar bastante, ¿no? No, pero eso es bien importante porque después de eso se aplica al campo, ¿no? Pues tratamos de integrar, hacer una integración de lo que vemos en campo y tratar de descubrir o dilucidar los por qué está ocurriendo eso, ¿no? Que una vez que se descubre algún mecanismo o alguna variante genética que pueda ser responsable o que pueda estar aportando un buen componente en ese fenotipo que se haya visto en campo, pues lo podemos rastrear más fácilmente, podemos hacer cambio genético más fácilmente, registrarlo y publicarlo, porque a veces pues así es como se va armando el conocimiento. Lo que descubren unos en cualquier parte del mundo lo utilizamos nosotros y también esperamos que lo que uno descubre pues le sirva a otro, ¿no? Por eso la importancia de difundirlo, de publicarlo. No, y por ejemplo, una especie que está en la India,
No sé, es bien diferente a una especie que tengamos aquí, hablando de vacunos, ¿no? Por ejemplo. Así es. Sí, ahí básicamente pues las razas son las que se adecuan a determinadas zonas, ¿verdad? A determinados medios ambientes, y pues en ese sentido es de lo que se ha venido trabajando aquí en la escuela, en este caso con el ganado criollo, que es donde andamos ahorita realizando los principales proyectos de investigación. Bueno, ¿y por qué ganado criollo, Doc? No sé, hay muchos. Sabemos que originalmente no había ganado aquí en el norte de México, pero empezaron a llegar especies de otros lados. ¿Y por qué que se adaptó aquí a Chihuahua? Pues las razones de por qué el ganado criollo, yo creo que ya se empezó a trabajar a través de la FAO mucho en esa parte, ¿no? Como lo que es el clima y también las condiciones, ¿no? De lo que tenemos de los recursos naturales, la cuestión de los costos, ¿no? Los insumos, todo eso. Pues ellos vinieron impulsando, por un lado, conservar la variabilidad genética, ¿no? Pero también esas razas adaptadas, ¿no? Y que tienen mucha variabilidad, y eso les permite que conforme el clima va cambiando, ¿no? Sí, las condiciones van cambiando, pues se pueden ir adaptando, ¿no? Sí. Y quizás una justificación así ahorita más actual, ¿no? Podemos ver lo que ha estado pasando con la ganadería, ¿no? Se ha hecho mucha selección para tener animales más eficientes, ¿no? Desde el punto de vista productivo. Cuando los recursos están disponibles, cuando hay el flujo de efectivo, ¿no? Para poder sostener esos sistemas con un mayor nivel de insumos, funcionan. Pero ahorita en los últimos años, y ya no puedo decir en estos años, ¿no? O sea, ya yo creo que es más de una década que tenemos enfrentando ya problemáticas más severas, y donde hemos visto pues que cada vez es más difícil trabajar con ganado que cuesta y que no se adapta a las nuevas condiciones. Sí, no, que hay que ponerle las condiciones, hay que gastar dinero para ponerle las condiciones óptimas. Y algún ganado como un criollo, pues sabemos que se adapta un poco más a sequía, a la lluvia, lo que hay aquí en los ríos torrenciales, sequías extremas, no sea a altura, porque tengo entendido que el proyecto que traen ustedes, que el que me gustaría mucho que nos platicaran, está en una zona alta. Estamos hablando de zona casi ya sierra, o sea, por el... Más para terminar la idea, ¿no? de la parte de la justificación, ¿no? Ahorita Estados Unidos, que allá han avanzado muchísimo, ¿no? En la parte de eficiencia, en la parte de sustentabilidad, que ellos lo ubican mucho en lo que hay de emisión de gases, ¿no? De efecto invernadero. El metano. Pues ahorita con esto de la sequía, ¿no? Sus inventarios han venido en picada. Y ahorita la demanda es grande, el precio está mucho mejor, 4 veces, ¿no? Que lo que estaba hace 2, 3 años, ¿no? Pero pues no tienen la manera de recuperar su atrio, ¿no? Entonces tienen una deficiencia. Y ahorita que se cerró la frontera por lo del gusano barrenador, ¿no? Una fuente que tienen ellos que representa alrededor del 16%, ¿no? De lo que ellos manejan, es el ganado mexicano. Y todas estas cuestiones que a veces no las tiene uno tan presentes en mente, ¿no? A la hora que se te presentan, pues te ponen a patinar, ¿no? Entonces básicamente aquí la idea es esa, ¿no? De un recurso genético que tenemos ahí, que ha conservado toda esa variabilidad genética, y sobre todo que se ha ido adaptando por más de 500 años, ¿no? A esas condiciones muy difíciles. Entonces, de manera natural se ha hecho la selección, y ahorita pues vemos ya con los trabajos que se han hecho, sobre todo en colaboración con la Universidad Estatal de Nuevo México, el Centro Experimental La Jornada del USDA, también ahí en Nuevo México. Pues hemos visto varias cosas, ¿no? Ahorita de lo que comentabas,
la capacidad que tiene para en el agostadero o en los potreros, ¿no? Poder aprovechar todo el área disponible, ¿sí? Desde lugares que están muy retirados de las fuentes de agua, por ejemplo, son muy hábiles para caminar en el desierto, en las condiciones pues que más se tienen acá en la sierra, que es de donde se trajo ese hato que tenemos aquí en la universidad. Pues ahí es la cuestión de las montañas, ¿verdad? La altitud y la vegetación también muy pobre. Cuando tenemos pino, pues lo que crece abajo no es como acá en las praderas, ¿no? En los llanos. Entonces esa es una parte de la habilidad que tienen para hacer el uso del área, ¿no? de los potreros, pero también la diversidad de especies que aprovecha, que no comen solo una especie. Ok, es que hay mucha gente que no conoce eso, ¿no? Que hay especies que nada más les gusta un pastizal como el banderita, ¿no? Y no come otro, nada más banderita. Si le pones cualquiera, no. Y es la gente, pues mete chiva, las chivas comen de todo, pues sí, pero a lo mejor no aprovecho el recurso carne, ¿no? A lo mejor que uno quiere aprovechar carne, leche, no sé, ¿verdad? Pero el ganado criollo es el mismo que le dicen el ganado tarahumara. Sí, básicamente, pues la gente tradicionalmente lo conocemos por ganado criollo de rodeo, por el dicho que es para lo que más se usa, ¿verdad? O sea, y de hecho es parte de lo que ha ayudado a que se conserve, ¿verdad? Que se tenía un mercado, se tiene, pero ahorita con la cuestión de que no podemos exportar, pues ahí se batalla, ¿verdad? Entonces, desde ahí hay que estar diversificando hacia dónde lo vamos a dedicar, ¿sí? Porque sí, definitivamente es muy difícil conservar recursos que no le ves un retorno, ¿no? en lo que estás invirtiendo. Pero sí, nosotros empezamos a trabajar por allá en el 2000, ¿no? Sí, que fue que se trajo ese hato o se empezó a conseguir, ¿no? 16. Sí, ya se consolidó ahí en Tesiachi por ahí en 2002, 2003, que se trajeron 40 becerras y 2 toros, ¿no? Y de ahí ahorita ya tenemos varios años que más o menos se ha mantenido en 140 animales, ¿no? 140 vientres, ¿no? Sí, y sanos. Sí, definitivamente. Entonces, pues ya, y sobre todo que ya bajo condiciones mejoradas, ¿no? De más disponibilidad de recursos, pues ha ido cambiando y eso pues da más posibilidades para lo que ahorita estamos tratando de hacer, dedicarlo o de alguna manera involucrarlo en lo que es la producción de carne, ¿no? De becerros para la exportación. Y últimamente pues ya más animales están quedando aquí mismo. De hecho, la facultad, ahorita todo lo que está produciendo en Tesiachi, las canoas, se está engordando, se está sacrificando y es como se está manejando, ¿no? el producto. Y bueno, no sé si me pueden contestar esa pregunta, pero el productor común, o sea, el ranchero común, ¿está empezando a usar ese tipo de ganado o no? Pues sí se usa. Principalmente para las zonas serranas es donde hay pues poquito más producción, ¿verdad? De este tipo de raza. Sin embargo, pues mucho de lo que hay ahorita ya es ganado cruzado con razas europeas. Y eso pues también lo hacen con el objetivo de vender para la carne, ¿verdad? Para la producción cárnica. Entonces sí se ha ido desvaneciendo ahí la pureza del ganado criollo y pues es otra de las ventajas con las que se cuenta en la universidad, ¿verdad? Que este hato pues se ha conservado hasta la fecha limpio, ¿verdad? Así es. Es que eso de mezclas genéticas a veces pues vemos cosas positivas, pero también hay cosas negativas, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor la carne trae más grasa, o tiene menos carne, o hay que darle más comida, no sé. Yo desconozco mucho de la alimentación en rumiantes y qué ensayos genéticos se hacen con ellos. La ventaja de a lo mejor este trabajo que están haciendo, pues tiene muchas cosas bien, bien suaves. Primero que está en nuestro rancho, está en TCH. Ahí tenemos una zona muy, muy pues se puede decir sana, ¿no? O sea, que no está muy
no está muy, el hombre no ha impactado tanto en esa zona, entonces eso es importante. Otro pues que ya tiene 16 años con la genética más o menos, entre 13 y 16 años, ¿no? Entonces eso también ayuda. ¿Cuántos alumnos participan ahí también o nada más participan maestros? Sí, no, definitivamente. Pues desde un principio se empezaron a hacer trabajos de tesis, pero uno así ya más en forma fue un estudiante que ahora es compañero de nosotros, Octavio Ruacho, ¿no? Okay, sí. Entonces ahí se aprovechó que al mismo tiempo que se trajo ese lote de animales a TCH, se llevó uno a la jornada, ¿no? Allí en Nuevo México. Entonces se hizo un trabajo conjunto para ver todo esto de hábitos de pastoreo, ¿no? Y las características de adaptación, de uso, ¿no? del área que mencionaba ahorita, y se hizo en conjunto con ellos, ¿no? Entonces fue un trabajo muy interesante, porque ahí, en el caso de TCH, la mejor época, ¿sí?, del pastizar es por ahí de julio a septiembre, octubre, sin mucho, ¿no? Entre lluvias. Sí, y lo más difícil, pues aquí siempre decimos de las vacas flacas en mayo, ¿no? Decimos esa parte. En el caso de allá de la jornada, es al revés, ¿verdad? En primavera, sí, inicios de verano, están las lluvias monzónicas que le dicen, ¿no? Y allá hay mucho mezquite, entonces esa parte, la mejor disponibilidad está en esa época. ¿Y el ganado creo que come mezquite? Sí, ese es lo principal, ¿verdad? Mejor que cualquier otra raza, ¿no? Entonces ahí lo que ocurrió, la limitante acá con nosotros son pendientes y altitudes, ¿no? En las montañas. Allá en Nuevo México, más bien son las distancias, porque es desierto, ¿no? Entonces tienen que caminar mucho, ¿no? Sí. Entonces lo que se vio con este tipo de animal, que no podemos decir que es una raza porque no está registrada como tal, ¿verdad? Es un tipo biológico de criollo, ¿no? Entonces, en este caso, lo interesante es que cuando hay buena disponibilidad de alimento, eso, pues no tiene que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Pues salir y caminar y eso si tiene disponibilidad de alimento. Pero cuando la cosa se pone difícil, las condiciones empiezan a ser más retóricas, es un animal que ya lo comprobamos, hace el esfuerzo de ir comiendo, ir caminando, avanzando, y eso es lo que le permite abarcar distancias más amplias, ¿no? Áreas más amplias, y no volver siempre al mismo lugar, que es lo que provoca el impacto del sobrepastoreo que se llama. Entonces ese fue algo interesante. Te digo, hay otros trabajos así más sencillos, ¿no? Tipo de licenciatura y eso, pero tenemos en el 2016 nos invitaron a colaborar más en forma, y hemos venido trabajando en eso, y son programas pues mucho más estructurados, de manera más integral, y ahorita pues ya permite hacer trabajos más de fondo, ¿verdad? De alto nivel, como decías ahorita, para publicar. Y me gustaría que para cerrar el tiempo, pues el doctor José Alfredo te comente de un proyecto muy interesante que están haciendo con la parte de estrés calórico, ¿no? La adaptabilidad a lo que es el estrés calórico que posee por naturaleza esos animales. Y luego ya en las cruzas que estamos haciendo, cómo apoyarnos en biotecnologías de la reproducción. Especialmente ahorita le tenemos puesto el ojo, empezar a trabajar ya con semen sexado, ¿no? Y que nos podía platicar Javier. A ver, pues vamos a seguir la instrucción del doctor Felipe, que es el que sabe de este proyecto. No, pues brevemente, bueno, ahí se compartió en redes sociales el premio que una estudiante de doctorado de nuestro grupo obtuvo, Pamela Hernández, que es quien ha estado trabajando con la parte de termotolerancia, pero pues ya a nivel fisiológico, a nivel molecular. En todos estos estudios que el doctor Felipe menciona, pues ya se había visto, ¿verdad? que el ganado criollo
soporta altas temperaturas, que aún en las horas del día donde más calor hace, puede andar buscando su comida y no andar buscando sombra. Entonces ya había evidencia de que este ganado es termotolerante. Entonces, bueno, el objetivo fue que, bueno, ya sabemos que se comporta así, vamos a tratar de buscar los porqués. Entonces es un proyecto que fue financiado por CECITI, y básicamente lo que estamos estudiando es la parte morfológica del pelo, la fisiología del tejido tegumentario, y a nivel molecular de expresión de genes y variantes genéticas que este ganado pueda tener, porque bueno, una cosa es que en general, digamos, el ganado criollo soporta estas altas temperaturas, pero no es que todos los animales las soporten. O sea, dentro del mismo tipo de animales pues hay variabilidad. Entonces, y bueno, una de las estrategias, de las grandes estrategias para hacer mejoramiento animal, pues es la selección. Entonces, cuando estás hablando de una misma raza o un mismo biotipo, hay animales que tienen características distintas, y es lo que estamos tratando de descubrir aquí con este proyecto. Pamela Hernández pues es digamos, la principal, fue quien empezó, pero pues se han ido incorporando estudiantes de licenciatura, estudiantes de maestría. Y bueno, otra cosa que también de la que ya tenemos evidencia, y eso fue una tesis de licenciatura, pues es que las marcas epigenéticas que el ganado criollo tiene son distintas a otro tipo de razas, ¿no?, más especializadas en producción de carne. Ahí él midió, Eber Sotelo, en su tesis de licenciatura, midió el grado de metilación del ADN, y encontró pues que el criollo, comparado con otros grupos, pues tiene un alto grado de metilación. Entonces, también queremos explorar ahí, porque bueno, una cosa es saber eso, pero es importante saber, bueno, en dónde se encuentran esas metilaciones, en qué regiones, en qué partes del ADN se encuentran. Y vamos dándole chances. Sí. Oye, es que estos temas, yo le decía una vez al doctor, no lo podemos platicar en 20 minutos, son de horas. Sí, ya me extendí un poquito, pero básicamente es eso. Estamos trabajando, y lo interesante es que los estudiantes están ahí metidos, ¿no? Y lo más interesante es que la próxima semana viene Pamela, y ahora sí le damos con todo ese temita. Doctor Antillón. Bueno, a mí me gustaría platicarles acerca de las cuestiones reproductivas que se están haciendo, ¿verdad?, en los ranchos de la universidad. Y ahí básicamente, como comentaba ahorita el doc Felipe, pues estamos trabajando, ¿verdad?, estamos iniciando para llevar a cabo el uso de semen sexado en las hembras criollas. Entonces básicamente ahí lo que pretendemos pues es llevar a cabo, por una parte, mejoramiento genético, ¿verdad?, y sacar líneas que ya se han venido trabajando pero con monta natural. Entonces ahorita pues podemos decir que se podría lograr un mayor avance, ¿verdad?, ya que estamos definiendo pues las características que pretendemos tengan los sementales para que sean transmitidas a sus crías, y ahí pues se estima un 90% de probabilidad de que las crías nacidas sean hembras. Entonces de esa forma podemos crecer más rápido el hato, ¿verdad?, esa producción de hembras, para poder continuar con los cruzamientos e ir seleccionando para esas características productivas que mencionaba el doctor, enfocadas a la producción cárnica. Pero en este caso, perdón, por ejemplo, el criollo no se usa para leche, ¿no?, nada más para carne. Mira, ahí es una cuestión que, a pesar de que no está enfocado en la producción de leche para ordeña, es una característica muy importante, ya que a través de esta pues se puede obtener mayor número de kilogramos destetados. Entonces sí se tiene que seleccionar al ganado para que
tengan una buena producción láctea y de esta forma se represente con los kilogramos que desteta cada hembra por temporada. Sí, si vemos no un sistema comercial tradicional, ¿verdad? Sino un sistema de producción de sustentabilidad, sostenibilidad, sobre todo en el medio rural, ¿no? Esto de la producción de leche, pues también a mí se me hacía raro, ¿no? De pensar en eso. Pero resulta que allá en la sierra, en el verano, cuando están las lluvias y las mejores condiciones, es cuando la gente aprovecha, recoge a sus animales que normalmente andan por todas las barrancas, alta y baja, y tienen ahí sus animales y durante 2 meses ellos están ordeñando y produciendo quesos artesanales, ¿no? Para el momento y para guardar, ¿no? Oye, yo probaba quesadillas, es así, sabe bien. Pero nada más para resaltar la importancia, ¿no? De estas cruzas que mencionabas, porque la gente a veces hacen cruzas de manera indiscriminada, ¿no? Y lo que estamos haciendo es tratar de complementar la adaptabilidad del criollo, ¿no? La rusticidad, todas estas características deseables que mencionamos por el lado materno, y como dice Javier, por el lado paterno meter las otras características deseables, ¿no? Desde características de la carne, el desempeño en la engorda, todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Nada más para darte un dato, tuvimos una reunión, fue en noviembre, ¿no? Pues ahí con los productores de la zona y les hicimos una demostración, ¿no? Ellos no se imaginaban la vaca cruzada de Angus con criollo cómo se veía, ¿no? Sí. Y cuando las vieron, pues no sabían si eran Angus o eran cruzadas, ¿verdad? O sea, ellos las veían como Angus, ¿no? Sí. Pero lo que más les llamó la atención es la parte productiva. Mientras que en esas condiciones de la parte alta de las montañas, las Hereford Angus tradicionales se preñan, si mucho, un 60% con criollo, y con la cruz Angus criollo nos vamos prácticamente casi al 100%, ¿verdad? Arriba del 95%. Dirá, qué bendición, porque pues eso nos ayuda mucho, que esté adaptado, que gastemos menos dinero, que aseguremos genética, ¿no? Tiene muchas ventajas, muchas virtudes, ¿no? El criollo. Sí, y luego ya en el peso, al destete, que es lo que exportamos, ¿no? Kilos de becerro destetado, pues resulta que prácticamente las crías de las vacas cruzadas, ¿sí?, alcanzan el mismo peso que las otras de Hereford Angus, hasta ahí, ¿verdad? Entonces, mismo peso, con casi el doble de becerros, pues eso es muy atractivo, ¿no? Y con menos esfuerzo, ¿no? Y si aparte, en este caso, ellos quieren, ¿verdad?, que les proveamos de vaquillas, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, la manera de eficientar más esto, lo que nos interesa de esa primera cruza, son las hembras. Entonces, con semen sexado le vamos a dar preferencia a hembra, ¿verdad? Tener más disponibilidad para nosotros y para afuera, ¿no? Entonces, eso es la parte más interesante. Tenemos trabajo para muchos años todavía, ¿no? Sí. Bastantes. Bien, no, pues me da mucho gusto que hayan venido aquí con nosotros. Se nos fue el tiempo bien rápido, perdón. Pero me gustaría invitarlos en otra ocasión para seguir platicando de estos proyectos del criollo, de cómo vamos a ir avanzando. La próxima semana nos vemos aquí con el doctor. Viene Pamela, vamos a platicar de ese proyecto que traen con más ganas. Bien, no, pues muchas gracias por estar aquí. A todos ustedes. Agradezco mucho a Mari Mascorro en los controles técnicos, a Luis Castillo en las redes sociales. Yo soy Andrés Martínez y esto fue Fuerza Potros. Y así concluimos este episodio de Fuerza Potros, una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recuerda, cada elección que hacemos impacta en el equilibrio de nuestro planeta. Nos escuchamos en el próximo episodio con más ciencia en zootecnia y ecología. Sigue en sintonía. Aprender investigando es afirmar sabiendo. Fuerza Potros.